Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hoy estamos a martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura Salmo y Evangelio que corresponden con el día de hoy. Estamos en el ciclo C del año litúrgico y entonces pues vamos a darlo. Iniciado. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 7 al 11, capítulo 34, versículos del 5b al 9, 28. 9 y después el 28. En aquellos días Moisés tomó la tienda que había llamado de reunión y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quebraba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba justo junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor bajó delante de él y exclamó: El Señor Todopoderoso es tu Dios, misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo: Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 103, dice lo que sigue. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y da razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe de lo que estamos hechos, de que somos barro, no se olvida. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la palabra de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio.
El enemigo que le da siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una gran reflexión. Ya hablamos en otros vídeos sobre esto. Es la parábola de la cizaña y el trigo. El Señor ahí explica perfectamente que nosotros, ¿qué somos? Nos pregunta. ¿Somos trigo o somos cizaña? El que comete el pecado de la cizaña, el que mira el polvo, la mota de polvo en el vecino, pero no ve la viga en el suyo, el que comete egoísmo, el que comete vanidad, el que comete prepotencia, el que comete rencor, el que comete envidia. Si estamos con tantos pecados ahí en eso, estamos en el lado de la cizaña. Tenemos que entrar en el lado del trigo. Tenemos que reconocer nuestros pecados, pedir perdón y transformarnos, entrar en el camino de Dios. Esa es la única verdad que hay. No hay otra. Los mandamientos de la ley de Dios están para cumplirlo. Para eso se llaman mandamientos de la ley de Dios. Son para cumplimiento, obligado cumplimiento de todo ser creado por Dios. Los animales dan amor y no piden nada a cambio. No tienen vestimentas para vestir. Sin embargo, Dios le da su plumaje, les da su forraje, les da comida. Las hormigas saben cuándo es el tiempo, cuándo hay que cambiar del tiempo, pero en el verano almacenan para pasar el invierno, y en el invierno descansan y comen, y en el verano trabajan y comen. Muchas veces llamamos a los demás animales, a esos animales, pero pregunto, ¿quién es más animal? El Señor nos indica, nos pone ejemplos en la tierra, nos pone guías en la tierra, nos pone con, digamos, maestros en la tierra de cómo tiene que ser nuestra conducta con los demás. La mascota pide amor, da amor, sin pedir nada a cambio. Y terminan las vacaciones y empieza el colegio, y lo primero que hacemos es abandonar nuestras mascotas en la cuneta. Pregunto, ¿qué ha hecho ese animal para merecer eso? Cuando uno se compromete, cuando tiene una promesa, cumple con una promesa, incluso con Dios, es de obligado cumplimiento. Dios siempre la va a cumplir. Lo que no las cumplimos somos nosotros, que nos salimos del camino del Señor. Seamos conscientes en ese sentido, conscientes plenamente, y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos mayores y además los niños hablan con la inocencia que da el amor de Dios. Y los niños van cambiando cuando van siendo mayores, porque esa inocencia se va transformando por lo que se ven en los mayores, por lo que ven los mayores, por lo que ven en las escuelas, por lo que se le enseña en las escuelas. Pero ¿por qué no se enseña amor al prójimo?
como a ti mismo. Porque no os enseña amor al prójimo como Dios nos ha amado. Ahí no se le ve el porqué de las cosas. Es consciente uno de que el mundo necesita un cambio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hermanos separados, hermanos todos en Cristo. La puerta de la casa está abierta para que todo el mundo entre con paz y amor. Y vuélvanos todos a ser una gran familia. Es lo que debe ser. Una gran, pero gran familia. Todos unidos en un solo rebaño. Y aquel rebaño que no se une, cuando venga la segunda venida de nuestro Señor, pedirá que se unan. Y aquel que no se una a un solo rebaño, a un solo pastor, entonces, ¿cuándo? Preparará, irá al foso de azufre, al foso de fuego, al oído de rechinar de dientes por toda la eternidad. Nosotros, digamos, el Señor no dice tú para arriba, yo para abajo, ¿no? Somos nosotros los que elegimos con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. Si vamos hacia arriba o vamos al cielo o vamos al infierno. Seamos conscientes siempre, completamente, que el Señor nos ama, el Señor nos ampara, el Señor nos desea, pero nos desea a su lado. Nos quiere porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios. No somos tampoco de este mundo. No somos de este mundo. Y cuando partimos. Dejamos aquí, digamos, la vasija que nos recubre. Pero nosotros partimos, nuestra alma parte para el cielo. Tenemos que ir preparándonos, tenemos que ir estudiándonos, tenemos que ir preparándonos teológicamente, estudiando las enseñanzas del Señor, cumpliéndolas en nuestra vida cotidiana, enseñando y evangelizando. Todo ese camino, todo ese andar cotidiano, día a día, hora, minuto, segundo a segundo si hace falta, nos llegará al momento de estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo, nos servirá para decir, bueno, Señor, he pecado, reconozco que he pecado muchas cosas, pero he hecho lo que he entendido bajo mi humilde inteligencia, mi humildad. No soy tú y tú me comprendes. El Señor en su gran misericordia lo entenderá. Pero seamos conscientes de que todos, poniendo un granito de arena, haremos un gran campo de trigo, cultivado en un gran terreno fértil de fe, fértil de amor, y que pueda unirse a Dios nuestro Señor. Y la cizaña será apartada, claro que será apartada en el día del juicio final por los ángeles y arcángeles. Serán apartados esa cizaña que han siempre pisado por la tierra y siempre ha causado esas guerras, esas hambrunas, esas muertes. Pues esas personas, en vez de buscar el amor, la comprensión, dar servicio por lo que son, por lo que están, dar servicio y no lo han hecho, después ahí en el día del juicio final, ahí es cuando rendirán cuentas al justo juez, a nuestro Señor Jesucristo. Ahí cuando lo tengan delante, ahí es cuando nosotros, todos, incluso yo, ahí nos leerán nuestro libro de la vida. Si estamos escritos en el libro de la vida,
Si nuestra labor se ha cumplido, si nuestro mandato, por qué llegamos a este mundo, se ha cumplido, si todas las etapas de nuestra vida las hemos aprobado, la etapa de niño, la etapa de joven, la etapa de adulto, la etapa de casado, la etapa de soltero, casado, la etapa de viudo, la etapa de anciano, la etapa de abuelo. Todas esas etapas, cierra una, empieza otra, cierra una, empieza otra. Todas esas etapas, si le hemos cumplido, es como si digamos un curso. Hemos aprobado un curso, pasamos al siguiente curso. Y hemos aprobado una etapa, pasamos a la siguiente etapa. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y aquellas etapas que no hayamos aprobado, tenemos que ahí es cuando en el día del juicio final rendiremos cuenta de esas etapas. Habrá que siempre pedir perdón por todos los problemas, todas las dudas que hemos tenido, porque el Señor siempre, con su gran misericordia, nos ama y nos quiere siempre, siempre, siempre. En la cizaña lo explica muy claramente esto. Así será el llanto y desesperación, entonces juntos brillarán con el sol. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos que oiga. Lo dice el Señor, el que tenga oídos que oiga. Ahí es la verdad imperiosa de que el Señor es justo, y el que tenga oídos que oiga. Con esa frase final está diciendo que eso se cumplirá. ¿Por qué lo dice? Porque eso da cumplimiento a una orden del Padre. Ahí es cuando la recogida del fruto, la recogida del campo, ahí es cuando nos apartarán para un lado los que son justos, y los que no son justos nos apartarán para el otro y dirán, bueno, pues, y ahí empezará uno a uno el día del juicio, para que nos demos cuenta en todo momento donde hemos cometido el pecado, y pidamos perdón, una última oportunidad para pedir perdón de nuestros pecados y reconocer que existe un Dios. Pido a los hermanos separados, no solo a los hermanos separados, que entren en casa, que vuelvan a casa, o que vuelvan al rebaño, sino los hermanos ateos que no reconocen al Señor. Para ellos no existe Dios. Cuando uno muere, y encima aún dicen que no cambiarán nunca. Entonces pido que la luz de ellos, la luz de nuestro Señor Jesucristo, se refleje en ellos, y a través de Nuestra Señora Inmaculada Virgen María pueda ellos, digamos, darse cuenta de lo que hacen y corregir sus errores, los errores que son de toda la humanidad, que muchos problemas vienen debido a que mucha gente importante, no solo hablamos de científicos, sino hablando de políticos que dirigen países, que persiguen a los cristianos, los encarcelan, como Estados Unidos hace poco, monjas, franciscanos encarcelados por orar pacíficamente delante de una clínica pro aborto. En ese sentido tenemos que dar cuenta de que el aborto es pena grave, es un pecado grave, un pecado mortal, porque no se puede acabar con la vida. Es contrario al mandamiento de la ley de Dios: no matarás. Ahí no está indicando el Señor, no matarás a este, pero sí matarás al otro. No matarás. Que hay sus, digamos,
En situaciones, por ejemplo, un policía que al intentar un atraco o intentar salvar la vida de una persona, dispara al asesino. Muy bien, ha salvado una vida. Ha muerto otro, pero ha salvado otra. Pide perdón al Señor y arrepiente. Será perdonado. Pero los de yo, por arreglar un problema, porque el marido no quiere a mi hijo, o por el marido no me va a destruir mi vida y no voy a poder seguir trabajando y tal, y en vez de buscar otra solución, por ejemplo la adopción, por ejemplo asistencia en el hogar de una persona y pagarle a esa persona, buscarle una manera u otra, ¿qué hago? Lo primero que se me acuerda, coge y un aborto. Y, y encima permito que entren en mí, rompan el feto, rompan el bebé vivo, con corazón latiendo, rompan las extremidades, las corten, el bebé gritando dentro de una, le estrangulen el cuello, le rompan el cráneo para poderlo sacar y limpiar. Pregunto, ¿qué ha hecho ese niño? No ha hecho nada, ¿verdad? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos erigimos jueces? ¿Por qué nos erigimos dioses si no lo somos? ¿Por qué? Seamos conscientes de que la vida no depende de nosotros. La vida es un mandato, es un regalo de Dios aquí en este mundo. Y solamente le corresponde a Dios retirar la vida. Seamos conscientes de eso. Solamente a Dios. No se retira la vida física, pero no, la vida eterna sigue eternamente. ¿Dónde? Con Dios. Como ese niño todavía no ha recibido el bautismo por el Espíritu Santo dentro de un vientre, le cortamos la vida, ese corazón latiendo cuando es creación de Dios. Y después, claro, después nos quejamos que en los servicios psicológicos las mujeres en la depresión postparto, después de haber abortado, las clínicas de psicología llenas a abarrotar, claro, y eso a los psicólogos le viene bien. Y la mujer entra en depresión, el matrimonio se rompe, alguna vez incluso hay suicidios. Se lo digo yo, que yo soy jubilado de la Policía Judicial de la Guardia Civil, especialista en mujer menor, y casos de violencia, de incluso abusos en menores. He tenido que tratar y tenido que detener a la madre y el menor tener que llevarlo a una casa de acogida. Eso no es grato para nadie. No es grato para nadie, menos para ese menor, que se queda sin su madre, sin su padre. Ese amor nunca lo ha tenido. Que seamos conscientes de esa madre que permite esas cosas. Seamos hijos de Dios. Demos ejemplos a nuestros hijos de que somos hijos de Dios. Yo muchas veces voy a misa y me encuentro en los catequesis, los niños están delante, los padres detrás, algunos padres, otros mientras está el niño en misa y catequesis, los padres están en el bar de enfrente tomando algo y charlando entre unos y otros. La iglesia no es una guardería. No es una guardería. A ese niño le ocurre algo. ¿Y dónde estaba el padre?
Y yo, como padre, tengo que dar ejemplo. Yo estoy en misa con mi hijo y si tengo que arrodillarme ante Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo sacramentado, doy ejemplo de fe a mi hijo. Eso es lo que tiene que ser. Doy ejemplo completo de fe a mi hijo. Y si en catequesis me quedo rezagado y estoy atendiendo, mirando que mi hijo está atendiendo a las explicaciones de la catequista. Así como se debe de ser un padre que se preocupa por la educación de sus hijos. Un padre que se preocupa por el amor de sus hijos. Yo he visto cosas que muchas veces me he encontrado, me he tenido que echar las manos a la cabeza. Una vez encontrarme al lado de un ayuntamiento, o tener un alpendre, el ayuntamiento para donde iba a hacer por la tarde un palco de música, los padres tomando café en un bar, sentados dentro, y una niña cayó del alpendre, cayó al suelo y tuvo que irse pues al hospital. Y encima los padres denuncian al ayuntamiento por tener alpendre. Le pregunta al juez: ¿y dónde estaban ustedes? Que tenían la obligación de cuidar al niño. ¿Dónde estaban ustedes? Seamos padres, seamos hijos de Dios, demos ejemplo a nuestros hijos con nuestras conductas. Es lo más importante. Es lo más importante. Si así, verdaderamente seremos hijos de Dios. Porque sabremos trasladar a nuestros hijos una verdadera educación religiosa, una verdadera educación en Cristo nuestro Señor. Que después él, cuando se va de casa, está casado, una vez de hecho la confirmación, quiere cambiar de religión, quiere pensar en otra, ya es su problema, ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Pero mientras el chico es menor de edad, la obligación de ese menor es de los padres. Tengo visto muchas veces en algunas iglesias que el niño hace la comunión. Una vez de terminar la comunión, ese niño no vuelve a pisar la iglesia jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuesta tanto 20 minutos dedicárselos al Señor a la semana? 20-40 minutos en una misa. Busquemos un recogimiento entre unos y otros, un recogimiento en nosotros para que comprendamos que no estamos actuando verdaderamente como hijos de Dios. Por eso así la sociedad actual, la juventud de hoy en día está carente de valores religiosos, valores de amor, valores de amistad, valores de apego, valores de cariño, valores de humildad. Estamos en una sociedad, la sociedad joven que nos sigue a nosotros, está falta de muchas cosas de esas. Hoy es una sociedad que está perdida. Y tenemos que volver a encontrarnos con el Señor. Tenemos que volver a encontrarnos con el Señor. Bueno, vamos a seguir con la Santa Biblia. Vamos al capítulo 27 del libro de los Números. Yo creo que han quedado ustedes pensando, y es lógico que piensen lo que les he dicho antes, porque es de reflexión. Es de reflexión. Siempre que lo hagan así, todo el mundo cambiará. Siempre, nuestra madre, en los mensajes de Medjugorje, en los mensajes de Fátima, habla lo que yo le estoy diciendo, nada más. Y en la boda de Caná les dice a todas las personas: hagan lo que mi hijo les diga. Nosotros estamos haciendo
lo que el Señor nos ordena, lo que el Señor nos dice en las Sagradas Escrituras? Pregunto. Y dejo esa respuesta ahí en el aire, para que uno conscientemente la conteste. Vamos a seguir el capítulo 27 del libro de los Números. Se acercaron entonces las hijas de Selofial, hijo de Jefer, hijo de Jalán, hijo de Maquir, hijo de Manases, de uno de los clanes de Manases, hijo de José. Se llamaban Maglán, Noab, Joblá, Mica y Tirsa. Se presentaron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes y a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no era del partido que se formó contra el Señor, de la facción de Coré. Murió por su propio pecado y sin dejar hijos varones. ¿Por qué va a ser borrado el nombre de nuestro padre en medio de su clan por no haber dejado hijos varones? Danos a nosotras una propiedad como a los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó el caso delante del Señor, y el Señor dijo a Moisés: las hijas de Zeloflán tienen razón. Les darás pues una propiedad en herencia como a los hermanos de su padre, y harás pasar en ellas la herencia de su padre. Y dirás a los israelitas: si un hombre muere sin haber dejado hijos, haréis pasar la herencia a su hija. Si no tiene hijas, pasará la herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daré la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, daré la herencia a los parientes más cercanos del clan, cuanto tomará posesión de ella. Esta será para los hijos de Israel una regla de derecho, tal como el Señor ordenó a Moisés. El Señor dijo a Moisés: suba a este monte de los Abarim y contempla la tierra que voy a dar a los israelitas. Cuando hayas contemplado, irás a reunirte con los tuyos, como Aarón, tu hermano. Pues fuisteis rebeldes en el desierto de Sin, cuando la comunidad se querelló conmigo, cuando yo os mandé manifestar ante ella mi santidad mediante las aguas. Estas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Moisés dijo al Señor: que el Señor, el Dios de los espíritus que dan vida a todo ser viviente, establezca sobre esta comunidad un hombre que vaya y venga al frente de ellos, que los haga entrar y salir, para que la comunidad del Señor no sea como un rebaño sin pastor. El Señor respondió a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, sobre quien reside el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y en su presencia le darás órdenes, y le transmitirás parte de tu autoridad, para que le preste obediencia a toda la comunidad israelita. Se presentará delante del sacerdote Eleazar, que consultará por él al Señor por medio del Urim, y sus órdenes saldrán y entrarán con él todos los israelitas, toda la comunidad. Moisés hizo lo que le había ordenado el Señor. Tomó a Josué, le hizo presentarse ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Le impuso las manos y le dio el cargo, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy en el capítulo 27 especifica ya el Señor que le dice el Señor a Moisés que va a ser su partida. No puede llegar él a la tierra prometida porque él había desobedecido junto con Aarón en el desierto al pueblo de Israel. Había desobedecido la palabra. Entonces en las aguas de Meriba, entonces por eso el Señor les dijo: bueno, pues
vas a partir, este es el monte de Abarim, contempla la tierra que le voy a dar a los israelitas desde lejos. Esta es la tierra, no puedes, tú no vas a llegar a ella, tú te vas a quedar aquí en el monte, pero vas a poner, dice Moisés, Señor, pon a alguien que guíe tu pueblo, porque si no no habrá nadie que sea pastor. Ya desde el primer momento, ya tenía que haber un pastor. Entonces el Señor le dijo, pues venga Josué, le impondrás las manos delante del pueblo y le nombrarás guía. Y le pondrás toda la sabiduría y todo. Y como el Espíritu ya radica en él, ya le estaba diciendo Dios que el Espíritu ya radica en él, el Espíritu Santo radica en él, ya no hay problema, ya continúa. Ya estaba bautizado. Y como el bautizado en agua, porque claro, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Y era puro dentro de lo que se le llamaba entonces, porque el único más puro que ahí era Moisés, y ahí había cometido su, digamos, pecado de obediencia al Señor, cuando en las aguas de Meribá se dijo, ¿cómo voy a sacar de esta piedra agua? Entonces el Señor le ordenó que empujara la piedra, que rompiera la piedra, y de ella salió agua para dar de beber al pueblo. Y se sació el pueblo en medio del desierto. Es cuestión de amor, fe y esperanza, de esperar siempre que el Señor va a actuar. Siempre, siempre, siempre el Señor va a actuar en todo lo que necesitemos, porque sin Dios no somos nadie. Y con Dios lo somos todos, todo. Ahora tenemos aquí Nuestra Señora, que siempre pidamos a Nuestra Señora hoy, que la tenemos aquí, toda la paz y misericordia, que todas las personas, todas las peticiones que podamos hacerle a Nuestra Señora sean completas y dentro del amor de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.